buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les vamos a tratar dos problemas que involucran el tema de razón de cambio. Mi grupo está conformado por Catalina Becerra, Alexandra Vargas y mi persona Isabela Ulloa. Y empezamos. Veamos este caso. El primer problema nos dice que una maleta está sobre la banda transportadora y esta se mueve a razón de 2 pies por segundo. ¿Cuán rápido aumenta la distancia vertical de la maleta a partir de la parte inferior de la banda? Bueno, ¿cómo respondemos a este problema? Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el triángulo y poner todos los datos que nos dan. Igualmente ponemos la variable S, que es la de la banda transportadora. Esta nos dice que se mueve a razón de 2 pies por segundo. Eso quiere decir que la razón de cambio de nuestra variable S, que es la banda, es igual a ds de t, y esto es igual a 2 pies sobre segundo. Llamemos a la altura h, entonces nos preguntan cuál es la distancia vertical de la maleta a partir de la parte inferior de la banda. Nos preguntan nuestro dh sobre dt. Una vez recolectados los datos, procedemos a plantear la ecuación. Se pueden utilizar triángulos semejantes, ya que este triángulo grande comparte el mismo ángulo que el triángulo pequeño, entre B y C. A, B y C. Y el triángulo pequeño se llama D, E y C. Lo que vamos a decir es que el triángulo ABC es semejante al triángulo DC. Vamos a trabajar en semejanza de triángulos del triángulo grande al pequeño o del pequeño al grande. Siempre es de este modo. En este caso vamos a trabajarlo del grande al pequeño. Podemos decir que nuestro triángulo grande de los puntos AB es a nuestro triángulo pequeño DE. Y que nuestro triángulo grande AC es nuestro triángulo pequeño DC. Como lo muestra en este ejemplo. Bueno, entonces empezamos a reemplazar y podemos decir que nuestro punto AB mide 10 pies. Nuestro punto AB mide 10 pies. Y que nuestro punto D es igual a H. Entonces nuestro punto AC es equivalente a 40 pies y el punto DC es ese. Entonces, como en este caso queremos hallar dh sobre dt, pues tratamos de despejar h en nuestra ecuación. Entonces, lo formulamos de la siguiente forma. Como ya anteriormente dijimos, AB es equivalente a 10, DE pues es H, AC es 40 y DC es S. Entonces, ya, tratamos de despejar H de esta ecuación y la derivamos de la siguiente forma. Entonces, pasamos H a multiplicar y pasamos H y S a multiplicar, quedándonos S de S por 10 es igual a 40H. Luego de esto, entonces ahora podemos pasar a dividir 40 y nos queda esto. S por 10 dividido 40 es igual a H. Simplificamos y nos queda un cuarto por S. Entonces nos queda un cuarto por S que es igual a H. En este momento ya tenemos la H despejada. Entonces lo que procedemos a hacer es la derivada. Bueno, de la derivada de H siempre es 1 por dh de t. Entonces nos queda de la siguiente forma. dh sobre dt es igual a 1 sobre 4 ds de t. Entonces tenemos la derivada de una constante por la función. Dejamos la constante igual y derivamos la función. En este caso es S. La derivada de S es 1 por ds de t. Entonces nos da pues esta fórmula que ya mencionamos anteriormente. Ya teniendo la ecuación nos queda reemplazar. En este paso pues ya como tenemos ds de t, pues queda el ejercicio sencillo. Entonces, tenemos que dh sobre dt es igual a un cuarto por 2. Y ya teniendo, entonces ya luego con ya teniendo la fórmula sencilla, por así decirlo, podemos simplificar. Entonces, al momento de simplificar, nos queda dh sobre dt
que es igual a 2 sobre 4. Entonces, este también lo simplificamos y nos queda dh de t, que es igual a 1 sobre 2 pies sobre segundos. Entonces, lo que hicimos primero fue el análisis de la figura que nos proporcionan, la recolección de datos, la planeación de la planteación de la ecuación y después de esto derivamos. Después de derivar, reemplazamos y resolvemos. De esta forma obtenemos nuestra respuesta. Entonces, se podría decir que la razón de cambio de la altura de la maleta cuando la velocidad de la banda es 2 pies por segundo, 2 pies por segundo, pues es 1/2 por pie por segundo, como lo podemos ver aquí. Súper fácil, ¿no? Ahora seguimos con el segundo problema que nos dice, un escarabajo se mueve a lo largo de la gráfica de y es igual a x a la 2 más 4x más 1, donde x y y se miden en centímetros. Si la coordenada x de la posición del escarabajo xy cambia a razón constante de 3 centímetros por minuto, ¿cuán rápido cambia la coordenada y cuándo el escarabajo está en el punto 2,13? Bueno, empecemos por partes. Primero, esta pregunta que nos plantean aquí inicialmente. Entonces, tenemos que t es tiempo en minutos, x es la abscisa del punto donde se encuentra en el escarabajo. Abscisa entendemos que es la coordenada horizontal en un plano cartesiano rectangular y y ordenada del punto donde se encuentra el escarabajo. Ordenada hace referencia a la coordenada vertical en un plano cartesiano y que x y y están medidas en centímetros. Entonces, sea la derivada de x respecto al tiempo, es la razón de cambio de la coordenada x en centímetros por minutos y la derivada de y respecto al tiempo es la razón de cambio de la coordenada y en centímetros por minuto. Entonces, nos dan la función o la fórmula que relaciona estas dos variables, que es la siguiente, que es y es igual a x a la 2 más 4x más 1. Entonces, inicialmente, para hallar las razones de cambio de x y y, tenemos que derivar respecto al tiempo en ambos lados. Entonces, tenemos que al lado izquierdo tenemos que poner dy con respecto al tiempo es igual a d y reemplazamos x a la 2 más 4x más 1 con respecto al tiempo y entonces se derivan cada uno de estos términos y entonces va a quedar de la siguiente manera, 2x por dx con respecto al tiempo más 4 por dx con respecto al tiempo. Entonces, aquí lo que hacemos es sacar factor común. Entonces, tenemos como factor común el 2. Aquí está el 2. Entonces, 2 por x, 2x y 2 por 2, 4 positivo. Entonces, al tener ya este como factor común, obtenemos que esta es la ecuación que relaciona las razones de cambio de las variables. Entonces, en el enunciado nos están diciendo, si la coordenada x de la posición del escarabajo cambia a razón constante de 3 centímetros por minuto, entonces ahí ya nos están dando la constante de x con respecto al tiempo, que es lo que puse aquí. Entonces lo que tenemos que hallar es de y con respecto al tiempo. Y nos dan las coordenadas 2 y 3. Entonces, en la misma ecuación que obtuvimos acá arriba, lo que hacemos es reemplazar los valores. Entonces, tenemos dy sobre dt es igual a 2 por 2, reemplazamos ese 2, más 2, que es el 2 de la ecuación, por 3. Este 3 es el que nos dieron en el enunciado, que hace referencia a la razón de cambio de la x. Entonces, al resolver, nos da que es 24 centímetros por minuto. Entonces, teniendo en cuenta esto, analizando la siguiente gráfica, podemos decir que cuando el escarabajo se encuentra en el punto de la coordenada 2,13, en este instante, la razón de cambio de la coordenada y del escarabajo o de la posición de este es en el plano es de 24 centímetros por minuto.
Ahora seguimos con el segundo interrogante, el cual nos dice, ¿cuán rápido cambia la coordenada Y cuando el escarabajo está 6 centímetros arriba del eje X? Entonces, esto es cuando Y es igual a 6. Ahora hay que determinar el valor de X y nos dan que cuando la Y vale 6 es X a la 2 más 4X más 1 igual a 6. Lo resolvemos, entonces el 6 lo pasamos al otro lado y nos queda 6 menos 1 que sería igual a menos 5. Entonces nos queda X a la 2 más 4X menos 5 igual a 0. Luego de esto factorizamos buscando los dos valores que multiplicando nos den 5 y sumados o restados nos den 4. Encontramos esos valores, entonces pues deducimos que X es igual a menos 5 y X es igual a 1. Luego vamos a determinar la razón de cambio de la ordenada de la posición del escarabajo en el plano cuando él se encuentra en este punto, es decir, en el punto menos 5,6. Entonces se tiene que la derivada de Y respecto al tiempo es 2, abre paréntesis, menos 5 más 2, cierra paréntesis, por 3. Todo eso es igual a menos 18, de tal modo que en el instante en el que el escarabajo está en el punto de coordenadas menos 5,6, la ordenada cambia a razón de menos 18 por minuto. Y cuando el escarabajo se encuentra en este punto 1,6, la razón de cambio de la ordenada es igual a 2, abre paréntesis, 1 más 2, cierra paréntesis, por 3. Todo eso es igual a 18 centímetros por minuto. Entonces nos queda que cuando se encuentra en el punto 1,6, la ordenada cambia a razón de 18 centímetros por minuto. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Head down, cross town, living like a rock star, spend a lot of money.